Bien, seguimos, hermanos. Entonces, vamos a ver ahorita cómo sí es posible llegar a la meta. La siguiente diapositiva, por favor, pastor. Desde los apóstoles hasta el 400 después de Cristo. Ahí sigue sin mirar, ¿verdad, Ruth? Sí. Bueno, ya lo vamos a arreglar. Vamos a pasar esta clase así. En esta época podemos conocer bastante en el libro de los Hechos. Ahí en el libro de los Hechos nos describen desde que Jesús subió a la gloria con el Padre hasta... Y se dice que el libro de los Hechos se sigue dando. Es una continuación. Pero ahí encontramos los primeros pasos que empezaron a dar los discípulos en esta época. Digamos así que fueron los primeros en empujar el tráiler que vimos hace un rato. Y uno de los grandes fue el apóstol Pablo, que él extendió el evangelio hacia los gentiles. Él fue llamado a dar el evangelio a los gentiles y a llegar a otras etnias. Y vemos cómo fue el recorrido de todo lo que recorrió el apóstol Pablo. Y también, aunque no fue el único apóstol que cruzó las fronteras. Se dice que el apóstol Pedro fue también a Roma y cuando estaba Nerón. Y otros de los apóstoles también fueron a otros pueblos, como el caso del apóstol Tomás y Pablo quería ir a España, lo encontramos en el libro de Romanos. Si vemos la otra diapositiva, pastor, la siguiente diapositiva, los 4 mecanismos misioneros. Vemos en la Biblia cómo Dios mueve a las gentes, mueve a las naciones, mueve a todos para poner en contacto de la gente que tiene el evangelio con la gente que no tiene el evangelio. Ahí se dice que hay 4 mecanismos misioneros. Uno, ir voluntariamente, como Pablo y Bernabé en Hechos 13, ir involuntariamente, como lo mencionábamos ayer en Hechos 8:1, cuando vemos que los cristianos son esparcidos. Venir voluntariamente, como vinieron los judíos en el Pentecostés. También vemos otra historia del soldado romano. Y venir involuntariamente. Cuando Cornelio fue enviado como soldado a Palestina en Hechos 10. Y así la iglesia empezó a crecer por medio de milagros y los testimonios que dieron los apóstoles. En medio de la problemática social que había ahí en esos lugares, en Roma. Roma había conquistado Israel. Habían invasiones, intrigas políticas,
los sacerdotes que en ese tiempo estaban los fariseos, los saduceos, los celotes. Había muchas intrigas. Los puestos se compraban, como sucedió más adelante con la Iglesia Católica, la misma, o un tanto mucho más deteriorada la situación. Y todo esto era un contraste con la vida sencilla de los primeros cristianos, donde dice la palabra que compartían todo. Había honestidad y sencillez en los inicios de la iglesia, y había una valentía tremenda que en nuestros tiempos no se ha visto. Por eso hablábamos de Hechos. Si no haces Hechos 1:8, te tocará hacer Hechos 8:1, ir involuntariamente, los cristianos esparcidos. Y la iglesia empezó a crecer. Había en medio de todas esas problemáticas que habían, estaba el gnosticismo, muchas herejías, dice la palabra que también habían judaizantes, esto lo vemos en Gálatas, las enseñanzas falsas que había sobre la persona de Cristo. En el cuarto siglo, en la siguiente diapositiva, por favor, pastor, la 6, ya no fue la era de los apóstoles. Aquí empezó, dice, la iglesia se convirtió en dispensador de los sacramentos. Vemos cuando la iglesia, empezó a surgir la iglesia romana. Empezó a mezclar las prácticas, sus creencias, se empezaron a mezclar las creencias de las gentes con las prácticas de las creencias de la iglesia. Empezaron a haber velas, incienso, agua bendita, en sus purificaciones. Más adelante empezó la adoración hacia los santos, hacia María, al máximo pontífice que es el Papa. Y costumbres que se empezaron a adquirir de las culturas que en ese momento estaban siendo cristianizadas. La iglesia como tal la conocimos con los apóstoles, empezó a alejar de esa fe sencilla, de la vida pura, de la vida honesta, y empezó a tomar costumbres que eran contrarias a Dios. Las enseñanzas de los apóstoles empezaron a perder. Entonces empezaron a corromperse más con las religiones las influencias de religiones misteriosas de Asia, de Persia, de Egipto. Y como lo vimos hace un rato, esas ideas, esas cosmovisiones empezaron a infiltrarse dentro de esa fe sencilla que los apóstoles habían dejado. Se empezaron a mezclar con religiones orientales y griegas, así que la fe cristiana en esa época se empezó a perder como la habían dejado los apóstoles. En el año 312, Constantino se declara cristiano, y 50 años después de que Constantino se declare cristiano, la religión que fue oficial dentro del Imperio Romano fue la cristiana. Y ya empezó a tener un reconocimiento oficial. La gente empezó a ser cristianizada. Empezaron
En la próxima diapositiva, por favor, Pastor. Bueno, y en esta parte nos encontramos con un cristianismo que ya mezclado y con una sociedad, un imperio que ya se estaba desintegrando. Ya el imperio romano ya se estaba desintegrando y ya tenía una religión mezclada. Entonces la iglesia empezó a conquistar al imperio romano, pero a la misma vez fue conquistada por el mismo imperio. Nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Pastor. Dice, si no vas a los no alcanzados te van a invadir y a veces no son muy amables, como sucedió con los bárbaros y el Islam del 400 al 800 después de Cristo. Ya la enseñanza judeo-cristiana que había en esa época empezó a cambiar. Las prácticas y las doctrinas empezaron a cambiar. ¿Sí? Para ese tiempo, las prácticas y las doctrinas empezaron a cambiar. Ahorita, ¿cómo estamos en medio de nuestras propias cosmovisiones? Después de esa época, los bárbaros invaden el imperio romano. Y los bárbaros, pues, eran terribles, saqueando, destruyendo, devastando todo lo que tenían a su paso. Y, y había muchas invasiones en el imperio. Era un imperio bastante ya corrompido y bastante decadente. Y cayó el imperio romano. Y eso fue, digo, tal vez fue una estrategia, digamos así, de Dios para llevar la evangelización hacia otros lugares, hacia otros pueblos, hacia toda Europa. Los bárbaros a la misma vez que atacaron a Roma, saquearon, también fueron cristianizados y tomaron el cristianismo también como su propia religión. Y sus tribus empezaron a ser cristianizados y hubo un misionero llamado Úlfilas que cruzó el río Danubio para evangelizar a los godos. Y él fue uno de los traductores de la Biblia. Y el papá de Úlfilas fue llevado también cautivo hacia el norte por los invasores. Se lo llevaron los godos. Y que llevó allá el evangelio. Es como la chica que la chica hebrea que fue llevada con los sirios y que llevó a evangelizar y hablar de su religión a los sirios. Y así que como consecuencia de todo esa problemática que había en esa época, la iglesia, el cristianismo empezó a caminar. Y unos más siguieron llevando, pues ya el tráiler empezó a caminar más hacia otros lugares.
¿Sí estamos bien? Sí, sí, perfectamente. Sí, sí. Ok. Bueno. La otra diapositiva donde están los mahometanos, el Islam. Listo. Okay, gracias, pastor. Nace en esa época un movimiento llamado el Islam. Esta religión nació por Mahoma y en Meca. La religión es derivada de lo que son la Torá. Para los mahometanos, los que creen en Mahoma, su libro se basa en lo que es la Torá, en en profetas, Abraham y todos los primeros, los padres de la religión judía, y nosotros que salimos también somos una rama. Y Mahoma recibió revelación de Alá, y empezó una cruzada también de su parte. Más tarde él escribió su libro sagrado, que es el Corán. Y la religión de ellos es bastante fatalista, fundamentalista. Ustedes lo ven como sucede en nuestros días, como hace la yihad. Y el comienzo en sus inicios, Mahoma fue rechazado por sus compatriotas. Pero después Mahoma empezó huyó otro y empezó a proclamarse como el profeta. Mahoma es considerado un profeta dentro de la religión musulmana, y tienen ellos como un lugar, el primer lugar de adoración, la Meca. Y estos conquistaron toda Arabia. Después de la muerte de Mahoma, conquistaron Persia, Siria, Armenia, Galia, Egipto, el norte de África, España. Y el Islam se ha metido en varias partes. Se metió básicamente en donde trabajó Pablo, donde él llevó el evangelio de salvación, varios lugares que no eran islámicos, ahora lo son. Por ejemplo, en las iglesias de Éfeso, Esmirna, Éfeso es completamente maometana. Ellos creen en Mahoma y en Alá, siendo que pues el apóstol trabajó en esa parte, en esa ciudad, en Éfeso. Vemos a Turquía, cómo está ahorita Turquía. Y otros lugares. Vemos otros lugares que eran, ya se había predicado el evangelio, y después fueron conquistados por el Islam. Ahorita en nuestros días, el Islam sigue conquistando. El Islam es una religión que yo creo que es una de las más extendidas por varias partes del mundo. Inclusive aquí en el estado en donde yo vivo, donde soy originaria, en este estado hay iglesia, hay una mezquita aquí a una hora de
de la ciudad donde vivo hay una mezquita y hay personas este, que han, que han dejado el cristianismo y se han unido al islamismo. Hay personas también que han dejado el cristianismo y se han unido a lo que son el movimiento judío-cristiano, que son, como tengo tanto en la cabeza, se me van las palabras, los mesiánicos. Pero una de las que están más extendidos es el Islam. El impacto que tuvo el Islam en esa época es muy fuerte. Cerró básicamente el paso a la expansión del cristianismo al sur del este. Y se limitó, de ahí empiezan a surgir las famosas cruzadas. La Guerra Santa, para hacerle frente al islamismo que se venía completamente fuerte, y ellos iban avanzando en los lugares que ya habían sido cristianizados. Los musulmanes a fuerza de espada se metían y los convertían a la religión de ellos, al Islam. Y Europa entonces vio y se puso en esa época a la defensiva en contra de ese Islam. En España vemos cómo empezaron a luchar para echar fuera a los moros. Echaron fuera a los moros, hicieron una guerra tremenda que duró varios siglos. Los monjes y los misioneros, en esa época también fueron muchas tribus convertidas también al cristianismo. Carlomagno, que vivió en el 768, fue el que llevó a cabo varias campañas en contra del Islam. Y era bautismo o muerte. Y si nos vamos a la siguiente diapositiva, Pastor. En esa época ya, en la época del Islam, ya la Iglesia Católica ya era llamada el Santo Imperio Romano. Sí estamos ¿en qué diapositiva estamos? Estamos ahora en el mapa que nos muestra el cristianismo en el 800. Es un mapa donde está Europa, Asia Menor. Ajá. Perdón.
¿Estás bien, Ruth? No, ya, hermanos, Sí, sí. les comento, mi salud hace un tiempo que no está siendo muy buena. Entonces, ahorita pasó algo, pero ya pasó. Disculpen si los asusté un poquito. Pero estás bien, Ruth. Si no podemos dejar la clase aquí, mañana seguimos. No, está bien. Es un poquito, es la respiración, pero está bien. Ok, como tu orden. Solo que si escuchan algún ruido es mi cachorro. Bueno, trataremos de no espantarnos. Ok, voy a volver a poner la presentación donde quedamos. Estábamos en el mapa del cristianismo en el 800, un mapa que está. Ajá. Bueno, entonces nos quedamos en que Europa Central fue cristianizada. Pues decimos cristianizada porque a veces era genuino la aceptación el Evangelio de Salvación, ah, y otra por la espada. Y a veces nosotros cuando vamos a predicar el Evangelio queremos llevar la espada, ¿verdad? Decimos que la Biblia es la espada, pero sacamos otro tipo de espada y vamos a hablar del Evangelio, como ya había contado, perdón hermanos, había contado de cuando inicié predicando el Evangelio de casa en casa. La persona que me invitaba, una amada hermana, me llevaba el Evangelio pero con espada. Y entonces estamos yendo bastante rápido. La siguiente diapositiva, encontramos a las cruzadas. Y en esa época el cristianismo llegó a ser impuesto por la fuerza. Yo he escuchado algunas personas que dicen que se agarran de ello porque no quieren escuchar el Evangelio. Dicen que la iglesia ha hecho mucho daño, que la iglesia siempre, que los cristianos son... y toman un poco a los cruzados, que mataron, que hicieron un terrible desastre cuando fueron a reconquistar las tierras santas, porque las cruzadas salieron con la ilusión de reconquistar las tierras santas. Pero ya vemos que a través de la historia se ve que, pues, que fue un error lo que ellos hicieron. Los judíos también en esa época fueron bastante atacados. Estos cristianos causaron mucho odio y mucho dolor y mucha resistencia entre los musulmanes que siguen hasta el día de hoy, esa resistencia hacia todo lo que es cristiano. Y pues eso fue un mal testimonio para nosotros. Nuestra actualidad es mal testimonio lo que pasó en las cruzadas. Y a veces nosotros tomamos
también parte de eso. Cuando van a evangelizar a otras colonias, a algunas etnias, aquí en México se da mucho. En una ocasión, entre los, en una reunión, un evento misionero, llegaron hasta a ese evento varios no, varios indígenas. Y también debemos de entender que nosotros somos mestizos, pero entre nuestras culturas también hay de gente de raza pura, que son lo que nosotros en México llamamos indígenas, que son los de raza pura. Otros somos ya mezcla de las conquistas que sufrieron nuestros países. En esa reunión estuvieron allí varias etnias. Preciosa gente, la verdad. Varias etnias del norte, y entre ellos se atrevieron a decir, ellos llegaron vestidos con sus trajes típicos hermosísimos, y nos dijeron que la iglesia cristiana, que los mestizos habíamos hecho mucho daño a los pueblos indígenas. Algunos le llaman las minorías, que habíamos hecho mucho daño. ¿Por qué? Porque queríamos cambiar su cultura, sus formas de ver las cosas, su cosmovisión. Y normalmente yo me he dado cuenta que en la iglesia cristiana así se ha dado. Se lleva, si tengo un cuadernito de escuela sabática, voy y quiero dar ese cuadernito de escuela sabática en otra cultura, en otro lugar, en otra... en otra cosmovisión. Y queremos que ellos cambien su cosmovisión a nuestra cosmovisión. Queremos cambiar la forma de ver las cosas, cómo se conducen, qué es lo que piensan, y queremos... A nosotros así nos pasó, hermanos. Cuando nos conquistaron, cuando los conquistadores vinieron a nuestros países, trajeron a la iglesia romana, el cristianismo, y quisieron cambiar absolutamente todo lo referente a la cultura de los conquistados. Algunos países tuvieron una conquista de que duró unos 200 años aproximadamente, y fueron cristianizados por la fuerza también. Entonces, ¿por qué en nuestras congregaciones se usa el piano? Porque no se aceptaba otro tipo de músicas, porque ellos trajeron los pianos y no aceptaban los tambores, las flautas, las cuerdas. ¿Por qué? Porque se dice que eso era pagano y no era santo. Entonces ellos cambiaron muchas cosas de nuestras costumbres, de nuestra cultura, de nuestra cosmovisión cuando nos trajeron el cristianismo. Perdón, hermanos. Y nosotros así queremos hacer también cuando vamos a evangelizar a otras naciones. ¿Por qué tenemos bancas en nuestras congregaciones? ¿Que tenemos la forma que está construida en las iglesias? ¿Por qué? Porque traemos enseñanza de otras culturas. Y eso eso se estaba llevando a las comunidades. Nuestra forma de ver, de comprender el evangelio, y queríamos llevar esta cosmovisión, que es
a otras culturas. Y estos hermanos nos dijeron que eso les había hecho mucho daño y que eso era, ellos lo tomaban como falta de amor al prójimo. Entonces debemos de cuidar también nosotros y no caer en estos errores que no lo hacemos con premeditación, alevosía y ventaja, sino que lo hacemos por ignorar mucho de la cosmovisión y de llevar el evangelio a otras cosmovisiones. La iglesia en esa época no dio un testimonio de amor y de unidad, y eso sucedió por varios siglos. Había una competencia entre imperios, el bizantino y entre Roma, cuando estuvo Carlomagno. Y la iglesia católica fue dividida y así empezaron las divisiones y los problemas entre la misma iglesia católica. Aquí también surgieron personas que fueron misioneros. La iglesia, hay una iglesia que se llama Nestoriana, es llamada Nestoriana. Tenía un celo misionero tremendo, que ellos pudieron llegar hasta Asia, hasta Asia Menor, hasta del Medio Oriente hasta China. Eso fue pero desaparecieron esas personas, desaparecieron lo mismo que fueron los moravos. Y así, poco a poco, la fe cristiana se extendió al norte y al este. Los vikingos invaden las tierras de los celtas, la tierra de los bárbaros fue invadida, fueron conquistados y ahí se siguió extendiendo la fe cristiana dentro de los que eran cautivos. Y así llegaron hasta Escandinavia. Esto lo vemos en el mapa, de donde está en ese mapa, sí. En esta época fue conocida como la época, la edad de las tinieblas. ¿Por qué? Porque había muchas supersticiones y las prácticas paganas se empezaron a infiltrar en la iglesia. Bueno, entonces, hasta aquí quedamos por hoy, hermanos. Tenemos 9 minutos para despedirnos y para preguntar, para charlar un momentito. Pastor, muchas gracias.